Bien, vamos a leer el verso 5 del Salmo 146. Si ya lo tiene, vamos a leerlo juntos. Dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Padre, es tu palabra esta mañana, Señor, la recibimos, abrimos nuestro corazón para que tu palabra nos bendiga. Declaramos, Señor, que no volverá vacía y que en este día, Señor, tu palabra nos edificará para crecimiento de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga, tome su lugar. Bienvenido en este día a la casa de Dios. ¿Cuántos están leyendo la Biblia, hermanos? Acuérdese que la palabra de Dios es medicina. Cuando leemos la palabra de Dios estamos recibiendo sanidad, porque la palabra de Dios es medicina para nuestra alma, para nuestra vida. Así es que sigamos leyendo la palabra del Señor. Hoy estamos en Hebreos capítulo 9, leyendo acerca del sacerdocio de Cristo, el mejor pacto. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que ya no hay que venir a traer un sacrificio al Señor? Ya el Señor lo hizo por todos nosotros. Dele gloria a Dios esta mañana, porque ese es el Dios que nos ama tanto. Gloria a Dios. Bien, el tema que voy a compartir esta mañana, tenemos algo especial. Voy a tratar de ser breve, conciso, pero el tema que voy a compartir con ustedes esta mañana se titula Esperanza cuando no hay esperanza. ¿Cómo se titula? Esperanza cuando no hay esperanza. Gloria al Señor. Bien. Nosotros los cristianos, los creyentes, creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo dijo estas palabras antes de partir al cielo en Marcos 16. Él dijo estas palabras: y estas señales seguirán a los que creen. Quiere decir que las señales que los discípulos hacían, que Cristo hizo, van a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Van a seguir. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué cosa? Y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba. Esas fueron las últimas palabras de Jesús antes de irse de regreso al cielo. Y el Señor, después que habló esta palabra, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Desde entonces Jesús está a la diestra del Padre. Es nuestro intercesor, nuestro abogado. Y dice el verso final del último verso del libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos: y ellos saliendo, los discípulos, después de que Jesús se fue, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Quiere decir que desde el momento que Jesús ascendió al cielo y se fue, las señales continuaron. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Dele gracias a Dios, porque las señales, los milagros, las maravillas, las cosas inexplicables y sobrenaturales siguen sucediendo el día de hoy. Usted se mete a las redes sociales y va a encontrar que está lleno de testimonios de cosas grandes que Dios ha hecho. Y los médicos han estado cambiando últimamente su actitud. Antes decían que los milagros no eran posibles, que era imposible. Es imposible que haya milagros, decían ellos antes. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, así escuchaba yo decir a los médicos: no, eso no es cierto, eso no existe, los milagros no existen, estas cosas no son verdad. Pero hoy más de la mitad de los médicos creen que hay cosas que suceden en el cuerpo humano que no tienen explicación. Que hay cosas sobrenaturales que suceden en la vida de hombres y mujeres que tienen fe en un Dios que no miran. Eso dicen ahora los médicos. Gloria a Dios por los médicos que ahora creen en la palabra del Señor, o creen que las cosas sobrenaturales suceden.
En ese estudio reciente se confirmó que ahora más de la mitad de los médicos cree en la posibilidad de los hechos sobrenaturales en algunos pacientes. No dicen como antes que era imposible. Ahora existe la posibilidad de que el ser humano experimente casos sobrenaturales por medio de la fe, por medio de lo que cree. Bien, quiero hablar esta mañana un poco sobre esperanza cuando no hay esperanza. Y vamos a ir al capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Y vamos a ver una historia que está ahí. Nunca he predicado sobre eso, pero esta mañana con la ayuda del Señor voy a compartir con ustedes algo. Capítulo 5, Evangelio según San Juan. Y vamos a leer la historia de lo que sucede aquí. Dice literalmente la palabra, sin quitarle ni ponerle, así como está escrita. Verso 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Esta historia es narrada en el Evangelio según San Juan. Y es la historia de un hecho sobrenatural, de un milagro que Jesús hizo. Y vamos con la ayuda del Señor esta mañana a hacer un exégesis de esta historia. En esta historia podemos ver por lo menos 7 cosas que sobresalen aquí. Sin duda habrá más cosas que vale la pena mencionar, pero por lo menos hay 7 cosas que podemos mencionar que sobresalen aquí en esta historia. Son importantes para este estudio que se titula Esperanza cuando no hay esperanza. Número 1, podemos ver el interés de Jesús por los enfermos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que a Jesús le interesa la gente enferma? Número 2, la pregunta de Jesús. Número 3, la actitud del enfermo. Número 4, la orden de Jesús. Número 5, el milagro inesperado. Número 6, la indiferencia de las personas. Y número 7, la falta de amor de aquellos religiosos. Empecemos con la primera parte, los primeros 5 versículos del capítulo 5 de San Juan, donde vamos a ver el amor de Jesucristo por los enfermos. Literalmente, si usted lee el capítulo 4, un capítulo antes de este capítulo 5 de Juan, usted va a ver a Jesús que viaja de Judea a Galilea solamente con un deseo de sanar a un hijo de un oficial del rey. Y Jesús hace ese viaje solamente para sanar, para resucitar a aquel hijo que está a punto de morir, o más bien dicho, para sanar a aquel niño que está a punto de morir. Solamente para eso. Después, hermanos, aparece la historia que acabamos de leer en el capítulo 5. Inesperadamente, sin que nadie lo llame, sin que nadie le diga venga a visitarnos o venga a vernos, Jesús se va de Galilea y sube a Jerusalén
con el solo deseo y el solo propósito en su corazón de hacer un milagro en un enfermo. Mire qué bueno y qué grande es nuestro Señor. Viajar de un lugar a otro solamente con la intención de sanar a una persona enferma. Esto nos habla del amor de Cristo por los enfermos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que Dios puso ese amor en nuestro Señor Jesucristo por todos los enfermos. El corazón de Jesús estaba tan lleno de amor que Él sabía que tenía una misión. Así es que comencemos con el número 1. El interés de Jesús por los enfermos. Dice lo que leímos: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En Jerusalén estaba un estanque llamado Betesda. Ese estanque, literalmente en hebreo y en arameo, significa casa de gracia o casa de misericordia. Eso significa literalmente Betesda, el estanque de Betesda, casa de gracia o casa de misericordia. Y hay en Jerusalén, dice el verso 2, de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, casa de gracia o casa de misericordia. ¿Qué había ahí, hermanos? ¿Por qué Jesús fue directamente ahí? No dice que Jesús fue a pasar unos días con algunas familias que conocía, ni que fue a hacer otras cosas. ¿Por qué Jesús fue directamente allí? Porque ese lugar, hermano, estaba lleno de enfermos. Esto nos habla de la compasión y el gran amor que tiene Jesús por las necesidades de nosotros los humanos cuando estamos enfermos. Cuando usted está enfermo y está tirado en la cama y está ahí que no se puede mover, inmóvil, quizá luchando con un virus, con alguna bacteria, con algo. Recuerde que usted nunca está solo. Jesús tiene compasión de nosotros cuando estamos enfermos. Jesús tiene compasión de nosotros y nuestros dolores y nuestras dolencias. ¿Qué había ahí en aquel lugar, en aquel estanque de Betesda? Había muchos enfermos. Literalmente dice que había una multitud de enfermos en aquel lugar, hermano. A Jesús le interesan los enfermos. Jesús ama a los enfermos. Jesús quiere sanar a los enfermos. Y Jesús se dirige directamente a ese estanque. Y en estos yacía, dice la palabra, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Era como un gran hospital donde sucedían milagros, y ahí se reunían todos los enfermos de las aldeas y de los pueblos y venían a Jerusalén, a este estanque, con la esperanza de que sucediera un milagro, con la esperanza de que ellos salieran de aquellas enfermedades. Note, no estaban ahí algunos enfermos, había una multitud de enfermos. Había mucha gente enfermos, hermano, como el día de hoy los hospitales están llenos de gente enferma. Quizá ahí se daban cita todos los enfermos de las aldeas y las ciudades vecinas. Aquel lugar era como un hospital con toda clase de enfermos que no tenían esperanza, que no tenían solución quizás sus problemas, que quizá el médico les había dicho no hay esperanza para ti, y esa era la única esperanza que tenían. No había esperanza, pero esa era la única esperanza. Y venían a aquel lugar de todos lados y se reunían alrededor de aquel estanque o de aquel lugar llamado Betesda. Aquel estanque de la gracia o la misericordia era la esperanza para aquellos que no tenían esperanza. Allí estaban todos los que el médico les había dicho, pues no hay esperanza para ti. A ver qué haces, vas a vivir toda tu vida con esa enfermedad hasta que te mueras. Allí estaban los condenados a vivir el resto de sus días en aquella condición. ¿Por qué? Porque se reunían en aquel lugar, porque en aquel lugar había un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad.
si ustedes son observadores, noten que Jesús se dirige a aquel lugar específicamente para hablar con una persona. Había una multitud de enfermos, pero Jesús va con una misión de hablar con alguien ahí. Jesús va directamente a un enfermo que estaba ahí. Ahora, note algo. A ese lugar no iba la gente sana. Ahí iban los puros enfermos. Ahí no iban los que estaban bien de salud. Ahí iban solamente aquellos que estaban enfermos. Había una multitud alrededor de aquel estanque. Y usted se preguntará, ¿pero Jesús estaba sano? ¿Qué fue a hacer Jesús ahí? Pues Jesús fue ahí no porque Jesús estaba enfermo. Jesús fue ahí porque su corazón estaba lleno de amor y misericordia por los enfermos. Dele gloria a Dios, porque Jesús ama. Punto número 1, Jesús se interesa por los enfermos. Y llegó ahí. La pregunta surge en el punto número 2, la pregunta de Jesús. Dice el verso 6: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo. Llevaba 38 años postrado en aquella camilla. Quizá era un paralítico que no podía moverse. Cuando Jesús lo vio postrado y sabía la condición de él, porque Jesús todo lo sabía, él es omnisciente, Jesús le hace una pregunta a aquel hombre. La pregunta que le hace Jesús es: ¿quieres ser sano? ¿Qué le parece si Jesús se acerca a usted o se acerca a mí y nos pregunta: ¿quieres ser sano? Si nos dejáramos llevar por los sentimientos de las personas que se basan en la lógica o que analizan las palabras que decimos, quizá estas personas dirían: bueno, esta pregunta está fuera de lugar. Yo creo que usted y yo también, y cualquier otra persona que esté enferma, lo que más desea es estar sana. Pero Jesús está haciendo esta pregunta. Quizá los fariseos están pensando: pues, ¿qué pregunta está haciendo Jesús? Jesús sabía que tenía que hacer aquella pregunta. Quizá algunos de ellos pensaron: esto es algo como sarcástico, con una doble intención, esto es irónico. ¿Por qué Jesús está preguntando esta pregunta a un enfermo? Sin embargo, Jesús conocía el corazón de aquel hombre y por eso hacía aquella pregunta. ¿Quieres ser sano? La pregunta de esta mañana: ¿queremos ser sanos? ¿Cuántos queremos ser sanos? Todos. Dele gloria a Dios. Todos queremos ser sanos. A nadie le gusta estar enfermo. Jesús nunca hablaba con doble intención. Él conocía siempre el corazón y él sabía lo que aquel hombre pensaba dentro de sí con 38 años postrado, imposibilitado. Quizás se había acostumbrado a la enfermedad. Noten algo aquí. El hombre no sabe con quién está hablando. Usted y yo sí sabemos con quién hablamos. Aquel hombre no sabía quién era el que le estaba dirigiendo la palabra. No sabía que era Jesús. No sabía que era el Hijo de Dios, aquel que tenía el poder y la autoridad para cambiar todas las cosas. Ni siquiera se imaginaba qué personaje estaba dialogando o hablando con él. Número 3, la actitud del enfermo. Dije número 1, Jesucristo se interesa por los enfermos. Número 2, la pregunta de Jesús. Número 3, la actitud del enfermo. Dice este hombre cuando Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Dice el verso 7: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Note la imposibilidad de aquel hombre. Dependía de otro. Alguien tenía que venir a cargarlo y llevarlo al estanque. Y cuando en algún momento alguien se compadecía de él y lo llevaba, otro ya había entrado al estanque.
Noten la frustración de este hombre. Note exactamente lo que dice. Señor, cuando viene el ángel y el agua se agita, ya otro entró antes que yo, Señor. Y allí está este hombre dialogando con el maestro, diciéndole: me es imposible recibir el milagro, me es imposible recibir la sanidad, no tengo esperanza. Y él no sabía que la esperanza estaba enfrente de él. Muchas veces nosotros hemos perdido la esperanza cuando sabemos que la esperanza está a nuestro lado, está en nuestro corazón. La esperanza de nosotros no está en las circunstancias, no está en lo que sucede a nuestro alrededor. La esperanza de nosotros está en Jesucristo, el Hijo de Dios. La imposibilidad de aquel hombre, él no estaba listo para un milagro. Él decía: no tengo quien me meta al estanque. No tengo quien me lleve allí. Y cuando alguien se compadece de mí para llevarme, otro ya se metió al estanque y ya no puedo recibir mi milagro. Había una imposibilidad. Él sabía en su corazón, con todos los años que llevaba enfermo, que él no tenía esperanza, que él nunca recibiría el milagro. Sin embargo, la esperanza estaba hablando con él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque la esperanza, Jesús, nuestra esperanza, siempre está pendiente de las necesidades de nosotros cuando estamos enfermos. La orden de Jesús, número 4. La orden de Jesús. Verso 8, capítulo 5 de Juan, San Juan. Jesús le dijo, fíjese que Jesús no empezó a cuestionar con él, ni a argumentar con él, ni a decirle: bueno, en alguna ocasión habrá uno que te va a llevar a tiempo. No, Jesús no empieza con esas cosas. Jesús da una orden. Jesucristo da una orden y dice: levántate, toma tu lecho y anda. No hay ninguna especulación que nosotros podamos hacer en cuanto a esto. Aquí está una orden dada por aquel que dijo: toda autoridad y todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Estaba hablando el más poderoso del universo. Estaba hablando el que tiene todo el poder y toda la autoridad para cambiar cualquier situación y hacer cualquier cosa imposible que no pueda hacer el hombre. Y le da la orden. Le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Aquí podemos ver que aquel hombre obedece a aquella orden. Levántate. Jesús quiere que nos levantemos en los momentos cuando estamos pasando por tribulaciones o enfermedades. Jesús quiere que confiemos en Él. Jesús quiere que pongamos los ojos no en la circunstancia, no en la enfermedad, no en lo que el médico dice, no en las noticias, sino en lo que Él dice, en las órdenes de Jesús. Y Jesucristo dijo que en Él hay poder y autoridad para cambiar cualquier situación. Jesús quiere que nos levantemos, que ya dejemos de estar viendo las imposibilidades, que ya dejemos la actitud de derrota, que no nos dejemos llevar por las noticias o el diagnóstico. Levanta tus ojos al cielo, mira al Creador del universo y clama a la sangre de Jesucristo, porque hay poder para sanidad, hay poder para salud, hay poder para el milagro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jesús le dice a aquel hombre: levántate. Lo primero que tienes que hacer, hermano, cuando estás pasando por una situación difícil de enfermedad, es tomar valor y autoridad. Levántate. ¿Cuántos han llegado en algún momento a la iglesia, hermano, que apenas pueden sostenerse? Débiles, cansados, quizá con un problema de salud, angustiados por un problema emocional. ¿Cuántos han llegado en esa condición a la iglesia? Pero ¿qué dice Dios? Que entremos por tus atrios con acción de gracias, con alabanza, que entremos con una actitud diferente, que dejemos eso allá afuera, porque Dios dice: levántate, levántate. Jesús le dice a aquel hombre: levántate.
Jesús tiene la misma orden para nosotros en este día. Si algo estamos pasando, si algo estamos viviendo en este momento, la orden de Jesús ahora es que nos levantemos. ¿Cuántos en este momento reciben esa palabra de ánimo, de aliento del Jesús Todopoderoso, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos dice: levántate? La orden, levántate. Y luego dice: toma tu lecho. La cama, aquel lugar que él usaba para dormir o para descansar o para quedarse allí porque no podía quizá moverse. La primera cosa que le dice Jesús es: levántate, deja eso. Luego dice: toma tu cama, toma tu lecho, toma eso que has estado usando por años, tómalo, llévatelo. Levanta la cama, ya no estés postrado. Jesús te ordena que ya no estés en la cama. Hermano, no es un lugar para nosotros estar en una cama enfermo. El lugar para nosotros es el altar de Dios, donde Dios tiene compasión, amor y misericordia para sacarnos adelante de nuestras aflicciones y de nuestras enfermedades. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Luego le dice: ahora levántate, toma tu lecho y anda. Camina, anda. ¿Qué le está diciendo Jesús? Lo que no has podido hacer en 38 años, comienza a hacerlo ahora. Hermano, lo que no has podido hacer en semanas o en meses o en algún tiempo, comienza a hacerlo ahora. El Señor te dice: levántate, toma tu lecho y comienza a caminar, comienza a andar sobre esas aguas que parecen que se van a hundir. No, mi hermano, tú estás en las manos del Todopoderoso, en aquel que cuida de ti y en aquel que tiene misericordia. Así es que levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre, por primera vez quizá después de 38 años, comienza a caminar. Comienza a tomar dominio. Comienza a creer la palabra que aquel hombre le dijo, aquella orden que aquel hombre que tenía enfrente le había dado. Jesús le dice: anda, camina, haz lo que no has podido hacer en estos 38 años. Te animo a que comiences a caminar, a que salgas de eso, a que dejes atrás eso, a que comiences una vida nueva. Y esa es la orden de Jesús para nosotros los creyentes el día de hoy, hermano. Que nos levantemos, que dejemos eso que nos ha atado por 38 años o por tanto tiempo, y que nosotros comencemos a andar por fe. El justo por la fe va a vivir. El hombre de Dios, el que cree en Jesucristo, va a andar con los ojos de la fe, creyendo en ese Dios que nos da la victoria. Cuando el médico dice que no, el de arriba dice que sí. Gloria a Dios, porque así es la palabra de Dios, poderosa. Y cuando Cristo habla y da la orden, hay que hacer la voluntad de Jesús y caminar en el milagro. ¿Qué pasa cuando Jesús da una orden? Número 5, sucede el milagro. Sucedió aquel milagro. Dice literalmente: y al instante, verso 9 del capítulo 5 del libro del Evangelio según San Juan, y al instante aquel hombre fue sanado. Instantáneamente aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, tomó su cama y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Qué sucede cuando Jesús da la orden? ¿Qué sucede cuando Jesús dice algo? Se cumple, porque la palabra de Jesús es vida. La palabra de Jesús es vida para todos los que tienen fe y creen en el Hijo de Dios. La palabra de Cristo es vida. La palabra de Cristo son milagros. La palabra de Cristo son cosas sobrenaturales que suceden. Cuando Él habla, las cosas suceden, las cosas pasan. Y aquí vemos el milagro inesperado. Aquel hombre se levanta, deja aquello y comienza a caminar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que el Dios de milagros no ha cesado de hacer milagros y maravillas. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y estas señales seguirán a todos los que creen. Gloria a Dios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por los milagros? Dele gloria a Dios por los milagros, porque la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros los creyentes, los cristianos, creemos en esos milagros. Creemos en el Dios de los milagros. Número 6, la indiferencia de las personas a su alrededor. Fíjese, aquel hombre había estado 38 años allí en aquel estanque
yendo siempre, estando enfermo, en aquella condición deplorable. Viene un hombre y le dice a aquel hombre: levántate, toma tu lecho, camina, anda. Y aquel hombre obedece la orden de Jesús. Y aquel hombre comienza a caminar. Nadie se dio cuenta. No dice aquí la Biblia, no narra aquí el Evangelio, que los demás enfermos se dieron cuenta. Aquí nadie le puso atención. Aquí cada quien estaba en lo suyo, hermano. No ha cambiado el tiempo. Hoy, la generación de hoy, usted la mira cada quien en su cosa. El vecino de al lado no sabemos a veces ni cómo se llama. Así es, cada quien metido en su asunto. La indiferencia, hermano. Aquel hombre había sido sanado, había recibido un milagro y nadie se dio cuenta. Parece ser que a nadie le importó lo que sucedió. Ninguna de las personas a su alrededor glorificó a Dios. Ni siquiera los demás enfermos se dieron cuenta o se dieron por enterado de aquel milagro. Cuidado con la indiferencia, hermano. Nosotros tenemos que ver el dolor y la condición de los demás. Tenemos que tener compasión como Cristo tiene compasión de nosotros. Dele gloria a Dios, porque esa actitud de compasión la tiene que tener el pueblo de Dios. Tenemos que sentir compasión por los países que están sufriendo dictadura o los países que están sufriendo guerra. Tenemos que tener compasión por la gente que sufre. Aquí en este número 6 podemos ver la indiferencia de las personas. Qué contraste, ¿no? Aquel lugar, Betesda, el estanque, era llamado casa de gracia o casa de misericordia. Pero parece que nadie se daba cuenta de aquello. Nadie realizaba en aquel significado de aquel estanque. Número 7, la falta de amor de los religiosos. Cuidado, hermano, con la falta de amor. Cuidado. Dice literalmente el versículo 10: entonces los judíos dijeron, literalmente, a aquel que había sido sanado. ¿Había sido sanado? Cuando los judíos se percataron que aquel hombre que estaba postrado por 38 años estaba caminando, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. 38 años. ¿Conocían los judíos a este hombre? Había estado 38 años enfermo, tirado en una cama, imposibilitado. Ahora lo ven caminando y le dicen: no te es lícito hoy ser sano. Le pregunto esta mañana, ¿qué hubiera dicho usted si usted hubiera sido el enfermo? ¿Qué hubiera dicho usted? Acaba de ser sanado, tenía 38 años de no caminar, ahora se levanta, ahora camina, ahora puede moverse. Había sucedido un milagro, 38 años sin poder hacer aquello. Y ahora se levanta aquel hombre y está caminando, está moviéndose, ha recibido un milagro. Jesucristo ha hecho un milagro con él. Y los judíos, los ancianos, los religiosos, aquellos hombres, aquellos fariseos que siempre estaban buscando apuntar al maestro o criticar las cosas que hacía el maestro, le dicen a aquel hombre: ¿no te es lícito? ¿No te es lícito ser sano? Le pregunto otra vez, ¿qué hubiera dicho usted si usted hubiera sido el enfermo? ¿Qué hubiera dicho usted, hermano? ¿Quiere que le diga qué hubiera dicho yo? ¿De veras? ¿No me van a criticar? Si yo hubiera sido el enfermo y hubiera estado 38 años y hubiera llegado Jesús y me hubiera dado la orden de que yo me levantara y caminara y dejara aquel lecho, dejara aquella cama y dejara la parálisis o aquello que me impidía, aquella enfermedad, si yo hubiera recibido ese milagro y viniera alguien y me dijera: oye, ¿no te es lícito que tú estés sano? Yo le había dicho: ¿qué te importa? Oye, hermano, denle la gloria a Dios. Oye, hermano, 38 años de estar postrado enfermo.
Aquí podemos ver en este punto 7 el desamor que había en aquella gente religiosa. Mire, hermano, sigue sucediendo el día de hoy. Hay gente allá afuera que lo quisiera ver a usted enfermo. Sí, hermano. Dios reprenda al diablo. Hay gente allá afuera que lo quisiera ver a usted enfermo. Pero gloria a Dios que usted y yo estamos sanos. Denle gloria a Dios. Gloria a Dios que usted y yo estamos sanos. El desamor, la falta de amor, la falta de compasión por la humanidad. Oiga, aquello era para que los judíos, aquellos hombres ancianos que hablaban de la ley y los mandamientos de Moisés, aquello era para hacer una fiesta en grande, hermano. Algo que no había sucedido en 38 años está sucediendo ahora. Era para darle gloria a Dios y de hacer una fiesta en grande. ¿Por qué? Porque habían visto un milagro que no había sucedido en mucho tiempo. Aquí podemos ver la falta de amor. Estos judíos religiosos conocían a aquel hombre. Qué absurdo. No te es lícito. Es como si alguien me dijera, tú no tienes remedio, tú nunca vas a estar sano. Reprendo al diablo, hermano. El médico dice, estás desahuciado, tienes 30 días. Reprendo al diablo. Reprendo lo que diga el diablo. Yo creo lo que dice la palabra del Señor. Yo creo la orden de Jesús. Yo creo la orden de Cristo de que levántate, toma tu lecho y anda. Yo creo en esa orden de Jesús. No te es lícito. No puedes estar sano. Es día de reposo. Wow. El ex paralítico que ahora andaba les dijo, yo solo obedecí la orden. ¿Cuántos están listos para obedecer la orden? Yo solo obedecí la orden. Gloria a Dios. Yo solo obedecí la orden que me dieron de levantarme, tomar mi lecho y comenzar a caminar. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Esperanza cuando no hay esperanza. Él no tenía esperanza, pero llegó la esperanza y le dio vida y le dio a este hombre el caminar. Ahora este hombre deja la enfermedad y comienza a moverse sano en el poder de Cristo Jesús. Cuando Cristo habla, cuando Cristo da la orden, hay que obedecer, hay que hacerlo en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay autoridad y poder para que sucedan milagros y prodigios y maravillas sobrenaturales en aquellos que creen. Denle la gloria a Dios esta mañana. El que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Ahora, antes que llegara la esperanza, o sea, Jesús es la esperanza cuando no hay esperanza. Antes que llegara Jesús, este hombre era un hombre dependiente de los demás. Estaba a expensas de la misericordia de los demás. Quizá estaba esperando la ayuda de alguien. Aquel paralítico, aquel enfermo, esperaba que alguien lo metiera al estanque. Quizá tú estás esperando la ayuda de alguien. Y Jesús te dice esta mañana, no mires a alguien, no mires las circunstancias, no mires el problema, mírame a mí. Yo soy el que tengo el poder y la autoridad de cambiar tu situación. Aquel paralítico estaba esperando a alguien que le ayudara. Quizá estás esperando ayuda tú también de alguien. Este hombre esperaba a alguien que lo llevara ahí, pero Jesús llegó. Jesús llegó. Y sabe una cosa, Jesús no tenía que llevarlo al estanque de Betesda. Jesús llegó con la sanidad en su mano. Jesús no tenía que moverlo, ni tenía que cargarlo, ni tenía que meterlo al estanque. Jesús solamente dijo la palabra y aquel hombre fue sano en aquel mismo momento. Solamente di la palabra, decía Jesús, y será sano. Este hombre estaba esperando en los recursos de los demás, de lo que tenía a su alrededor. Quizá estás buscando recursos. Jesús te dice, yo soy más que los recursos. Aquel hombre esperaba ayuda de su alrededor. Y Jesús te dice, yo soy tu ayuda. No mires los recursos, mírame a mí. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios, quien di la vida en la cruz del Calvario por todas tus enfermedades, por todas tus dolencias, por todas tus cosas. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Jesús te dice: yo soy más que los recursos. Yo soy más que el amor de otra gente. Yo te amo. Yo di la vida por ti. Yo tengo interés por los enfermos. Yo sé lo que tú estás padeciendo. Yo sé lo que tú estás viviendo. Pero yo soy la esperanza cuando tú no tienes esperanza. Yo soy el amor reflejado en la misericordia que tengo por aquellos que están enfermos. Y aquel hombre fue sano. Aquel hombre dejó de mirar los recursos, dejó de mirar las imposibilidades. Volviendo al punto número 1. Jesús es la esperanza de los enfermos. Jesús se interesa por los enfermos. Este hecho, podríamos decir, bueno, Jesús lo sanó, tuvo compasión de él, tuvo misericordia. Aquel hombre inválido, aquel hombre quizá ni siquiera se dio cuenta quién lo sanó. Y pudiéramos decir, ¿qué pasó con Jesús? ¿Se olvidó de aquel hombre que ahora estaba sano? No. Jesús lo buscó, hermanos. Y usted lee más adelante en el verso 15 o en el verso 14 de que Jesús lo halló en el templo. ¿Dónde estaba ahora? Aquel que estaba postrado frente al hospital, ahí en Bethesda, en aquel estanque donde sucedían aquellos milagros. ¿Dónde estaba este hombre ahora? Estaba en el templo, amor. Hermano, hermana, ¿dónde estaba ahora este hombre? Con un amor en su corazón venía ahora al templo a darle gracias a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros recibimos un milagro? Tenemos que venir al templo, tenemos que venir a la casa de Dios, tenemos que agradecerle al Señor, tenemos que decirle al Señor: gracias por lo que hiciste en mi vida. Dice el verso 14: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quiero ir cerrando porque ya se acabó el tiempo. Jesús lo halló, lo andaba buscando y lo encontró en el templo. El hombre estaba agradecido con Dios y fue al templo a darle gracias a Dios. Jesús lo encuentra y lo mira sano. Jesús había dado la orden y el hombre había obedecido la orden y el hombre estaba caminando. Y Jesús le dice unas palabras que a cualquiera de nosotros nos puede poner a pensar. Dice, Jesús entró al templo y le dijo, no le dijo: mira qué bonito andas, qué bien vestido estás, qué bueno que viniste al templo, qué bien vestido. No. Jesús le dice unas palabras y le dice: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cierro con esto, hermanos. ¿Qué pudiera haber peor para aquel hombre que había pasado 38 años paralítico? ¿Qué puede suceder peor que eso? Porque Jesús le dice: mira, has sido sanado, vete, pero no peques más, para que no te pase algo peor. Ahí queda una incógnita, una interrogación, como para que nosotros nos preguntemos: ¿podrá haber alguna cosa peor que eso? ¿Podrá haber algo más trágico de estar ahí postrado, paralítico, 38 años, dependiendo de los demás? ¿Por qué Jesús le dijo: no peques más, no sea que te venga algo peor? ¿Sabe? Si aquel hombre se hubiera olvidado de aquel milagro y hubiera pecado, el destino de él iba a ser algo peor. Era el infierno. Hay algo peor, hermano, que las enfermedades. Hay algo peor que las cosas que nosotros vivimos aquí en esta tierra. Hay algo peor que las calamidades y los problemas que nosotros vivimos mientras estamos aquí en la tierra. Hay algo peor. Cuando nosotros pecamos, después de recibir un milagro del Señor, lo único que se abre no es el cielo, es el infierno. Y Jesús le está diciendo: no te vaya a suceder algo peor.
iglesia, si recibimos de Dios milagro, si recibimos de Dios la bondad y la misericordia y su amor, seamos nosotros fieles con Dios y vengamos al templo, vengamos siempre a la iglesia, agradecerle a nuestro Dios por ese gran amor que nos tiene, por esa gran misericordia que ha tenido de nosotros. No seamos como algunos que han llegado a la iglesia y han recibido un milagro y se han vuelto al mundo y se han olvidado de Dios, y lo peor que viene para sus vidas no es otra enfermedad, es un infierno que está esperando allá en el cielo, es el castigo de Dios. Es por eso que, iglesia, esta mañana aprendamos de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Sigamos adelante, no pequemos más, busquemos la gloria de Dios, vivamos en santidad, vivamos en la iglesia amando y teniendo compasión del prójimo, no como estos hombres que no tenían compasión, que no se gozaban, que no tenían contentamiento de ver a un hombre que había sido sanado. Oiga, esta mañana es como para darle gloria a Dios. ¿Cuántas veces Dios ha hecho un milagro con nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado la victoria? ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado adelante? No deje de venir a la iglesia, no deje de amar al Señor, no le dé la espalda a Dios, porque hemos visto muchas personas que han recibido un milagro y no están en la iglesia, y para ellos es la advertencia de Jesús. El salmo que leímos al principio: bienaventurado el hombre que confía en Jehová, cuya esperanza es el Dios de los cielos. ¿Cuál es nuestra esperanza? El Dios de los cielos. Póngase de pie esta mañana. Quizá el médico dijo: no hay esperanza. Pero Jesús es la esperanza cuando no hay esperanza. Quizá las noticias dicen que no hay solución, que no hay esperanza para el problema que estamos viviendo. Pero Jesús dice: yo soy la esperanza para el que no tiene esperanza. ¿Cuánto pueden darle gloria a Dios esta mañana y pueden glorificar el nombre de Jesucristo? Jesucristo es la esperanza para aquellos que no tienen esperanza. Por eso recíbalo, déselo fuerte al Señor. Reciba Jesús en este momento ese aplauso, ese agradecimiento, esa gratitud de nosotros para darle honra y gloria a Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia. Gloria al Señor. Vamos a continuar con un programa especial. Antes de que se siente, yo quiero que usted, si cree todavía en los milagros fueron hechos ayer, pero también son hoy y van a ser mañana. Si usted necesita de Dios algo, yo quiero que en esta mañana levanta tu mano con fe, pero cree en ese poder, esa esperanza que has tenido. Deja que se avive en esta mañana. El cristiano nunca debe de perder la esperanza de que hay un Dios que todo lo puede hacer. No importa lo que el médico diga, no importa lo que nos hayan dicho, Dios tiene otro dictamen para ti. Dios tiene otra palabra para ti. Padre, en el nombre de Jesús, esa palabra de salud es enviada ahora mismo al cuerpo que lo necesita, y reciba salud en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos en esta mañana que por la llaga de Jesús hemos sido ya sanados, y hay un milagro aquí fluyendo, Padre, y es enviado, Señor, a ese cuerpo que lo necesita en esta mañana. Esos milagros los vemos en esta mañana, Padre. Están fluyendo esos milagros, Padre. Oh, sean hechos ahora mismo en el nombre de Jesús. Oh, Padre, yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia es grande, porque tú eres grande. Hasta los cielos llega tu misericordia, Padre. Oh, y la tierra se llena de tu gloria, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Recibimos, Padre, con fe, en el nombre de Jesús, ese milagro, y declaramos ya que está hecho. Padre, renunciamos a todos esos dictámenes que nos hayan dado erróneos. Los cancelamos en el nombre de Jesús. Están cancelados en el nombre de Jesús, y declaramos salud al cuerpo físico de todos los que necesitan un toque divino en esta mañana. Aquellos que nos ven a través de la distancia, ahí donde están, reciban en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y digamos en esta mañana: amén, amén. Lo creo y lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Digo amén. Gracias, Señor Jesús.
Tome sus lugares, hermano, unos 10 minutos más. La hermana Belén tiene una danza con los niños de pues entrada de nuevo a la escuela. Pero yo quiero compartir con ustedes una vez más, hermanos, quiero decirles que nosotros cada último viernes del mes, cada mes, tenemos ayuno y oración por nuestros hijos. Y establecimos 10 pilares de oración por nuestros hijos. Y ese ministerio hace 2 o 3 años comenzó y se llama Madres Unidas en Clamor. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos viendo en estos últimos días tanto desastre que está sucediendo. No solamente lo vemos en las escuelas, lo hemos visto en las escuelas, pero está sucediendo donde quiera que usted camine y transita. Ya no es tan fácil caminar o salir sin tener en la mente que algo puede suceder. Como cristianos debemos estar preparados, hermanos, todos los días y en cada momento de nuestra vida tenemos que venir a cuentas con el Señor, porque no sabemos si salimos de nuestro hogar y ya nos regresamos. Pero como padres tenemos una labor, hermanos, que hacer. Es hermoso ser padre, es un privilegio ser padre, ser madre, pero hemos dicho muchas veces que con esos privilegios vienen también ¿qué, hermanos? Las responsabilidades a nuestras vidas. Entonces nosotros establecimos rápidamente, y no tengo el tiempo para estar leyendo tanto, pero usted apunte ahí si gusta, Deuteronomio 6 del 5 al 9. Ahí le va a hablar y le va a dar a usted una idea de todo lo que Dios quiere que nosotros enseñemos a nuestros hijos por muchas razones. Pero primero que nada, el primer pilar, y voy avanzando rápidamente porque el tiempo avanza, pero el primer pilar de oración que tenemos las Madres Unidas en Clamor cada mes es para que, primero que nada, para que nuestros hijos conozcan a Dios. Porque recuerde que la palabra dice que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, jamás se van a poder ellos apartar del camino de Dios. No importa que crezcan, un día van a tener que regresar al camino del Señor. Entonces el primer pilar de oración que usted y yo podemos hacer por nuestros hijos, que es que conozcan a Dios. Porque cuando lo conozcan, lo van a empezar a amar. Cuando conozcan quién es Dios, que Dios es el Dios de los milagros, que Dios es el Dios poderoso, que en Dios tenemos todas las cosas y que en Él podemos hacer muchas cosas, entonces ellos van a aprender a conocer y amar y a respetar a Dios con todo su corazón. Segunda oración o pilar de oración que yo considero bien importante, porque yo lo he llevado a cabo desde que mis niños estaban pequeñitos, desde que iban naciendo, yo hacía esta oración, hermanos. Y yo les he dicho a mis nueras y a mi yerno que yo siempre oraba por su pareja. Y esa es una oración que tú como madre y como padre debes comenzar a hacer cuando tus niños están pequeños o que recién nacen. Señor, desde ya te pido por la pareja de mi hijo o de mi hija, que sean hombres y mujeres que te teman a ti, porque si temen a Dios van a tener temor de hacer las cosas mal en su matrimonio. Y esa es una de las oraciones importantes que debemos de hacer como padres por nuestros hijos. Señor, sabemos que están pequeños, pero van a crecer y que vayan creciendo en un ambiente donde puedan saber escoger la mejor mujer o el mejor hombre para su vida. Y como dije, no puedo detenerme mucho, quiero avanzar para poder darlos. El tercero es orar por ellos para que Dios mantenga sus mentes enfocadas en sus estudios, pero primeramente en Dios. Para que Dios les dé la habilidad de enfocarse en Él y que se enfoquen en sus estudios. Porque ahora, hermanos, los muchachos de ahora en día, y yo creo que eso es nuestra culpa, y perdóneme que se lo diga, pero hemos visto que los muchachos, los niños ya no juegan tanto afuera como antes. ¿Por qué? Porque nosotros como padres queremos darles todo lo mejor y a veces lo que les damos no es lo mejor, como las cosas de la nueva tecnología. Hasta los niños bebitos tienen celulares y ya saben cómo tomar fotos y todo, y esas cosas les quitan mucho la atención de estudiar y también dedicar su mente
en las cosas de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, orar para que Dios mantenga el enfoque de sus mentes en Dios y en sus estudios. Mire cómo vimos el domingo pasado, oramos por Sandra, cómo esta muchacha pudo tener el enfoque primeramente en Dios. Porque cuando tú pones tu enfoque en Dios primero, dice que las demás cosas te van a venir por añadidura. Y sufrió y estuvo, pero nunca dejó de llegar a la casa de Dios. Y por eso es importante instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, porque van a ser grandes hombres de Dios en el futuro. Número 4, voy avanzando corriendo, y es que Dios les dé sabiduría a nuestros hijos para que elijan a sus amigos. Porque de repente vemos que nuestros hijos andan con amigos que dicen que son sus mejores amigos, pero que nosotros que somos mayores visualizamos que no son los mejores amigos. Y que tal vez los van a desviar, van a desenfocarlos del enfoque que tienen que tener en Dios y en sus estudios. Y se empiezan a distraer en las cosas en las cuales no son buenas. Y un día tal vez los saquen del camino del Señor, como ha sucedido con muchos jóvenes. Es por eso que nosotros, las madres en clamor, ayunamos y oramos e intercedemos para que Dios no arrebate a nuestra familia, que la mantenga en unidad en la casa de Dios. No importa, hermanos, lo que pueda pasar, que ahí se mantengan, porque Dios tiene grandes cosas para ellos. Entonces, número 4, para que Dios les dé sabiduría para elegir a los amigos. Número 5, para que nuestros hijos sean capaces de tomar buenas decisiones. Porque a veces los jóvenes, y al igual que algunos que otros adultos, hemos llegado a la madurez y como que todavía no sabemos tomar buenas decisiones. Imagínense nuestros hijos. Entonces, para que Dios capacite sus mentes de tal manera que ellos puedan tomar buenas decisiones y no se equivoquen tanto en el camino. Y no tengan tantos tropiezos y no sufran tanto, porque si sufren ellos, también nosotros como padres vamos a sufrir a la par con ellos. Entonces, ¿qué dijimos? Número 5, para que ellos sean capaces de tomar buenas decisiones. Ore, hermano, no descuide. Yo sé que tal vez hay muchas mamás que por diferentes razones tienen que trabajar. Y muchas veces el trabajo, hermano, y lo comprendemos, nos cansa tanto que no tenemos mucho tiempo de orar y mucho menos de ayunar y de interceder por nuestros niños. Pero estamos viendo el peligro que está sucediendo afuera por esta causa. Y nosotros como padres cristianos debemos de tomar, hermanos, la arma que es la palabra de Dios, transmitírsela a nuestros hijos. No importa qué cansada esté, no importa qué cansado esté, tome tiempo para orar y reprender todo mal, toda mala influencia que pueda venir a la mente de sus hijos. ¿Por qué traemos esta reflexión en esta mañana? Porque ya pronto van a empezar a la escuela. Algunos van a empezar este jueves, otros van a empezar el lunes y otros el próximo lunes, que es 19. Quisimos adelantarnos en esta mañana para que los padres tomen conciencia de que es importante la familia para Dios. Él la estableció desde el principio y nos la ha dado para que nosotros seamos sabios y oremos e intercedamos por ellos. Número 7, para que nuestros hijos se guarden de las tentaciones y toda clase de vicios y ellos puedan hacer la diferencia en el mundo donde ellos conviven. Hermanos, ahorita en la actualidad hay muchos vicios que están llevando a nuestros hijos, aún pequeños, a la muerte. Ya el alcohol, la drogadicción, inyectarse, hermanos, es triste decirlos, pero hay vicios como la pornografía desde muy pequeños. Usted tiene que ser sabio y no darle el instrumento a su hijo para que se encierre en el cuarto y esté viendo cosas que usted ni sabe lo que está viendo. Un niño no entiende estas cosas. No se entienden hasta que uno es adulto. Entonces, cuando el niño lo ve antes de tiempo, su mente se le va a perturbar de tal manera que cuando crece es un monstruo en la sociedad. Porque lo que vio
no le edificó, lo que vio no lo entendió y entonces crea en su mente un caos que no encuentra su camino hasta que hace algo malo. Tenga cuidado, no deje que sus hijos se encierren en los baños, tóqueles la puerta, tóquele la puerta y ponga su oído. Hermanos, yo fui el FBI en mi casa siempre, tuve 5 hijos. La primera mujer y los 4 hombres, todos los que tocan ahí. Ahorita no está el mayor de los hombres, pero se iban a la escuela y yo volteaba colchones, leía todos los recados que ellos guardaban y los volvía a poner en su lugar y ellos nunca sabían nada. Yo tenía que ver qué se carteaban con los amigos, qué se decían, y cuando antes que se usaba el teléfono del cordoncito, sonaba y lo levantaba y ellos levantaban. Yo tenía que saber con quién estaban hablando y qué hablaban. Eso, hermanos, no es que usted se tiene que meter. Usted tiene que saber cómo andan sus hijos para poder orar e interceder por ellos. Sea usted una madre, un padre que se interese por sus hijos. No vea las cosas con tanta frialdad y, pues está ahí descansando. ¿Quién sabe si está descansando? Tenga cuidado. ¿Cómo podemos nosotros evitar que ellos se metan en este mundo de las adicciones al vicio cuando tienen un padre responsable, cuando tienen una madre que ahí les está instigando, aunque les moleste? Ellos un día se van a dar cuenta que por esa causa ellos son lo que son, buenos hombres y buenas mujeres en el futuro, aunque ahora mismo hasta nos odien. Qué mamá tan nosy, qué papá tan nosy, pero cuando crezcan se van a reír y ellos van a ser igual con sus hijos. Y ahora me dicen, wow, yo no dejo que mis hijos se vayan a dormir a la casa de nadie, porque ellos nunca los dejé ir a dormir a la casa de nadie. Tenga cuidado, ¿dónde están sus hijos? Número 8, siempre oramos y ayunamos para que tengan respeto por sus padres y también por los mayores. Hermanos, no es en la escuela donde usted pretenda que los van a enseñar, es desde que nacen en el hogar. Ellos tienen que aprender. Cuando van a la escuela van a aprender otras cosas, pero el respeto y los buenos valores se educan ellos desde pequeños en su hogar. Pobres maestros que les llegan niños tan mal criados, iba a decir mal portados, pues es lo mismo, ¿verdad? Pobres maestros. Y los padres dicen que allá que los eduque la maestra o el maestro. No, mi amada hermano, es tu obligación, es mi obligación mandar buenos niños a la escuela para que vayan a estudiar un buen futuro, pero no que vayan a ser malcriados porque mamá y papá no supieron inculcar en ellos el respeto por los padres y por los mayores. Por eso hay niños que han crecido y matan a sus padres. Hermano, cuando yo oigo esas noticias, mi corazón se oprime de cómo puede ser posible que un jovencito esté matando a su abuelo, a su padre, a su madre, a sus hermanos. Hermanos, es porque no tuvo un buen hogar, hermanos. Es por eso la importancia en esta mañana de que usted y yo abramos nuestra mente, que tenemos que ser buenos padres, buenos abuelos. Y si usted tiene sobrinos, pues buenos tíos también. Cae la responsabilidad. Entonces, hay que enseñar a nuestros hijos que tengan respeto por sus padres, por Dios y por todos los mayores. Vemos como ahora, hermanos, ya no hay ese respeto. Si usted va, ustedes que a veces van en bus o que se tiene que subir en bus o algo, o hemos visto los buses, ¿verdad? Que transporte que van llenos y que alguna persona mayor está parada y un niño está sentado, o va a una clínica y ve niños sentados y los padres y las personas mayores paradas, y los padres no son capaces de decirle párate para que dale lugar a la persona mayor. Lo he visto con mis ojos que así sucede. Hay muchas personas adultas paradas y muchos niños sentados porque los padres no les han enseñado a respetar, a que un mayor de edad se respeta, se le toma su lugar. Siéntese y yo me quedo parado. Los niños pueden pararse todo el día, pero un adulto no. Y eso es indicación de que nosotros como padres no les hemos enseñado bien.
Y qué lástima, hermanos, porque el día del mañana vamos a nosotros a cosechar lo que hemos sembrado. Número 9, para que no se dejen engañar por el enemigo, porque el enemigo les viene a presentar las cosas más esplendorosas que se pueda ver y se las presenta en vivo y a todo color. Nosotros tenemos que orar y decir: no, Señor, el enemigo no va a engañar a nuestros hijos de ninguna manera. No importa qué tanto y tan bonito les presente el panorama, nosotros estamos aquí para interceder por ellos. Me encanta una danza que hicieron hace algún tiempo las hermanas con hermana Belén, y se trataba de que te arrebato, diablo, te arrebato mi familia. Y usted como madre, como padre, tiene que orar y reprender al enemigo para que usted no deje que el diablo le gane su familia. Porque, hermanos, es algo triste ver cómo está la juventud. Y yo les decía a las hermanas, ¿qué hubiese pasado si estos jóvenes que hicieron estas crímenes, que cometieron esos crímenes estas semanas pasadas, allá en El Paso y acá en Ohio y allá en Chicago y aquí en Houston y aquí en Pasadena, eran jóvenes o son? ¿Qué hubiera pasado si alguno de ustedes que está sentado aquí le hubiese dado la palabra de que estaba mal? A lo mejor no se hubiesen cometido esos crímenes, ¿verdad? A lo mejor sus hijos pueden ser influencia buena para esta clase de jóvenes, pero usted tiene que orar por sus hijos para que el enemigo no los engañe y para que ellos se paren firmes y sean el ancla que aquellos que se están perdiendo puedan agarrarse y levantarse y salir de esos mundos de engaño del enemigo. Tenga cuidado, hermanos. Número 10 y último. Esto es importante. Orar, ayunar para que nuestros hijos y nuestras hijas lleguen a ser grandes hombres y grandes mujeres para Dios. Pastores, evangelistas, misioneros, maestros, hermanos, que lleguen a ser y a querer dar la vida por el evangelio. Es nuestra responsabilidad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces has orado tú para que tu hijo el día de mañana sea un buen obrero de Dios? ¿Sí? Pues le felicito, porque a veces se nos pasa eso. Y necesitamos estar intercediendo, estar orando, hermanos, con gemidos, porque hoy sí que estamos en tiempo de peligro y necesitamos más que nunca orar y ayunar. Y un evangelista un día nos dijo: ¿cuánto oran ustedes? Pues ahora tiene que ser doble. Y eso lo dijo hace como unos 8 años o 10 años. Y ahora yo digo que eso tiene que ser triple o 4 veces más el tiempo que debemos de orar y dedicar para que nuestra familia no sea contaminada con la influencia del enemigo afuera que quiere arrebatar a las familias para hacer toda clase de mal y destruir esta nación. Seamos sabios como padres, tenemos responsabilidad de ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres, pero también sobre todas las cosas que amemos tanto a nuestros hijos, que nos preocupemos de no andarles comprando las mejores cosas, porque eso que ve aquí es bueno cuando usted lo usa para bien, pero cuando nuestros hijos lo usan para otras cosas y para encerrarse ahí a ver cosas que no deben de ver, tenga usted mucho cuidado, porque es su responsabilidad como padre estarle comprando los mejores aparatos para que se desvíen y usted va a pagar las consecuencias. En esta mañana seamos sabios y eduquemos a nuestros hijos. Si usted tiene niños chiquitos y no los trae a la iglesia porque le molestan o andan corriendo, no importa cómo corran, un día se van a educar y a ser buenos niños aquí en la iglesia. Tráigaselos, porque desde pequeño instruye al niño en el camino de Dios y cuando sea grande no se va a poder apartar de él. Así es que, hermanos, queremos dejarle con eso.
El miércoles vamos a tener un servicio especial. No sé si va a ser aquí o allá, pero creo que aquí va a ser, ¿verdad? Vamos a hacer cada año a la hermana Marlene. Levanta la mano, mija. Le donan cosas porque ella siempre anda ahí para tratar de bendecir la iglesia y nos ayudan con eso, y nosotros compramos todo lo que va dentro de los útiles. Y no sé si ese día van a estar haciendo eso, ¿verdad? Este miércoles traiga a sus niños, le van a dar una mochila, ya compramos todos los útiles que van adentro, y Marlena va a estar allá con otras hermanas repartiendo. Y vamos a orar también, esta mañana vamos a orar por todos los niños, pero también el miércoles vamos a seguir orando. También incluya a los maestros, hermanos, en su oración. Nosotros siempre oramos por los maestros porque ahí en las escuelas no solamente hay cosas difíciles en las escuelas, en los niños, pero también para los maestros, que Dios los aparte de todo peligro y todo mal. Así es que no se olvide de estos 10 pilares de oración e intercesión por nuestros hijos.